Buenos días, soy Juan Bastidas de Fundación Caris Yo soy Jo Virgiania. y hoy queremos compartirles la metodología Canvas para el diseño y planeación del negocio y emprendimiento. Entonces vamos a compartir con ustedes en sus pantallas un marco metodológico que nos va a permitir guiar esta sesión. El modelo Canvas está compuesto por 4 módulos que nos permiten plasmar el negocio de forma total, analizar el negocio desde todas sus perspectivas y aristas, de forma que podamos asegurarnos de tener en cuenta cada aspecto que se requiere para desarrollar un emprendimiento o desarrollar nuestro negocio de forma total. Entonces vamos a empezar a revisar cada una de estas, las 4 que hay. Son el qué, que es el centro de donde nace todo, donde está el corazón y la razón de ser del emprendimiento. Ese tiene 4 aspectos a revisar. Después pasaremos a ver el cómo se hace, que tiene 3 aspectos a realizar. Y después vamos a ver el a quién lo ofrecemos. Estas 3 cosas deben estar soportadas siempre por una estructura económica, tanto de costos como de ingresos. Entonces, posteriormente vamos a pasar a explicar ese aspecto. Este es el modelo Canvas, entonces. Vamos a iniciar con el primer punto, que es el qué, o el primer módulo del Canvas, que es el qué. Entonces, yo vi, dentro del qué hay 4 aspectos. Hay 4 aspectos que nos permiten a nosotros identificar por qué y qué es lo que hacemos. ¿Por qué lo hacemos y qué es lo que hacemos? Al revisar estos 4 aspectos, vamos a poder delimitar realmente qué es aquello que nosotros nos queremos focalizar cuando decidimos emprender o cuando tenemos un negocio. A veces pasa que uno no tiene muy claro qué es lo que hace y termina haciendo muchas cosas y apuntándole a muchas cosas, y eso nos distrae un poco de la razón de ser y nos hace ineficientes, nos ayuda, nos genera frustración, porque entonces sentimos que no avanzamos o sentimos que hicimos mucho, pero al final el resultado fue poco. Y a veces eso pasa porque no tenemos el qué muy claro, entonces le decimos sí a todo. Y cuando le decimos sí a todo es porque no sabemos a lo que nos dedicamos, y cuando uno sí tiene claro a qué se dedica, uno sabe a qué decirle sí y a qué decirle no. Y eso nos ayuda a tener un poco más de claridad. Entonces vamos a ver eso. El primero es el propósito de transformación. Toda empresa tiene un propósito de transformación, ya sea que haga un servicio o un producto. La empresa lo que hace es que toma unos insumos, toma unos recursos, los transforma. Vamos a ejemplificar esto con una caja negra. Dentro de una caja negra hace un proceso de transformación de esos insumos o de esos recursos, y ofrece o genera un servicio o un bien para ser consumido por el mercado, por la comunidad en donde está impactando este emprendimiento. Entonces, justamente esta parte es el para qué existes, ¿sí? ¿Cómo quieres que se vea y se transforme tu comunidad, territorio, país o el mundo? Eh, Vamos a ir poniendo ejemplos a lo largo de la sesión. Vamos a utilizar algunos típicos negocios que de pronto pueden ser de referencia para varios, que nos pueden ayudar a ejemplificar algunas cosas. Entonces, si yo lo que tengo es una espada de uñas, ¿cierto? Yo tomo unos insumos que son, yo soy un experto en maquillaje, pero de pronto tú me ayudas, que son un cortacutículas, un corta uñas, un esmalte, una selección de esmaltes de colores, unos esmaltes protectores, unos de refuerzo, un alcohol para limpiar, un removedor de esmalte también, por si hay que quitar un tratamiento anterior o una aplicación anterior para montar una nueva. Eh, Crema, no sé qué más puede haber en una espada de uñas. Sí, no, ahí está suficiente. Ajá. Suponiendo que este es el negocio, ¿para qué existe este negocio? ¿Cuál es la razón de ser de mi negocio? ¿Cómo yo quiero que se vea el mundo a través de lo que yo hago? Y el mundo puede ser algo pequeño, puede ser algo muy grande, eso no importa. Hay pues personas que piensan en un emprendimiento para afectar su entorno cercano y otras que tienen una visión un poco más amplia y quieren afectar a todo el mundo. Pero lo importante es que en ambos casos uno pueda responder, en todos los casos uno pueda responder para qué existe. Entonces, si yo tengo una espada de uñas, ¿para qué existe esa espada de uñas? ¿Cómo podría yo definir eso en una frase de no más de 20 palabras? ¿Sí? Yo existo para
traer belleza a las mujeres, para embellecer el cuerpo femenino, para embellecer las manos femeninas, no sé, ¿Qué un vamos ejemplo. a dar? ¿Qué vamos a dar con el producto, con el servicio que vamos a prestar? Ujú, ¿Qué le vamos a dar al cliente? exactamente. Eso normalmente existe y cuando yo quiero hacer algo existe o genero o que se genera esa idea porque pretendo solucionar un problema o una necesidad de un mercado. Entonces, en el caso del ejemplo que estamos viendo, yo identifico que las mujeres necesitan arreglar sus uñas para ocasiones especiales o para verse bien durante el día o en la semana. Bueno, entonces esa es una necesidad o un problema que existe. ¿Las mujeres lo pueden hacer por sí mismas? Sí, claro, lo pueden hacer por sí mismas. Lo que pasa es que no todas son muy buenas haciéndolo Son expertos. o se demoran mucho tiempo en hacerlo y no tienen el tiempo para poderlo hacer. Entonces, hay una necesidad. Tú como mujer necesitas una ocasión especial, un evento o un día que te quieres que tus uñas tengan una aplicación especial, una forma de verse especial, Diferente. vas a buscar a alguien que te ayude, porque tú sola no puedes hacerlo. O te cuesta mucho, o te tardas mucho, o no eres experta y vas a quedar mal, ¿cierto? Buscamos un experto en la tarea. Entonces ya existe una necesidad, existe un problema. Entonces hay que identificar muy bien cuál es esa necesidad, cuál es el principal problema o necesidad a la que nuestro negocio da una solución. Acá de nuevo la idea es una frase de no más de 20 palabras, que yo pueda ser concreto y decir, la necesidad de mercado es, las mujeres requieren un experto para poder pintar sus uñas. ¿Qué problema vamos a resolver? ¿Qué necesidad vamos a satisfacer? Exactamente, esa es la pregunta que respondemos en este aspecto. Después de responder estos dos, tenemos que evaluar cuál es el impacto social que genera nuestro negocio para hacerle frente a ese problema, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las ventajas que obtiene un cliente por ese producto o servicio? En el caso del ejemplo que estamos manejando, si yo soy una mujer que recibe ese servicio, ¿cuál es realmente esa ventaja que obtienes tú como mujer y que te diferencia un poco de otros? ¿Sí? Entonces, la mujer va a poder verse, ¿qué es lo que se lleva a la mujer cuando recibe ese servicio del maquillaje de las uñas? ¿Sí? Del, ¿se dice maquillaje o pintura? No sé. Maquillaje. El maquillaje. Sí, las uñas se maquillan. Ok, no se pintan. Ujú. Bueno, de esa forma, entonces, lo que tenemos que definir acá es cuando un cliente adquiere nuestro producto o nuestro servicio, ¿qué se lleva? ¿Qué se lleva? ¿Cuál es el principal valor que se lleva al cliente? ¿Cómo yo le estoy impactando a ese cliente? ¿Sí? Y también poderlo definir en una frase de no más de 20 palabras. ¿Qué ventajas obtiene el cliente? Entonces, las mujeres que vienen a nuestro negocio podrán contar con uñas perfectamente maquilladas, iba a decir ahora decoradas, perfectamente maquilladas, o las mujeres que vienen acá se aseguran de tener unas uñas maquilladas de acuerdo a la ocasión. Van a ser el centro de atención en el lugar en donde estén por sus uñas, o van a poder sentirse tranquilas consigo mismas, porque sí, tranquilas y conformes consigo mismas, al ver unas uñas que les agradan, ¿sí? Hay que buscar la forma de definir eso. Nosotros no somos los expertos en ese negocio, y de hecho este es un proceso que toma tiempo, es decir, uno no se sienta y escribe la frase en el primer intento. Hay que intentar varias veces. Ni siquiera para el propósito de transformación, ni para el problema, ni para el impacto social, ni para la oferta de valor. Estas son cosas que uno tiene que sentarse, escribir una primera versión, escribir otra, hasta que logre encontrar cuál es la que realmente refleja lo que es el problema que atacamos y el impacto que está generando. El cuarto aspecto es la oferta de valor. ¿Qué producto o servicio tengo o puedo ofrecer que elimina o mejore las condiciones de los problemas que se han descrito anteriormente y por los cuales hay gente que esté dispuesta a pagar? Entonces aquí ya yo lo que tengo que hacer es describir una frase, los servicios o productos que tengo. Entonces, no, yo tengo maquillaje de uñas por temporadas. Entonces, tengo maquillaje, no sé, bueno, tú sabes un poco más de eso, Para pero una amistad, que para para amor, amistad, Halloween, que que para para Halloween, que Navidad. para Navidad. O tengo para ocasiones especiales, matrimonios, ¿sí? Entonces yo ya tengo unos diseños que son para oficina
o si es una persona que trabaja más afuera en construcción, no sé, una mujer que esté metida en el mundo de la construcción. O que estén Entonces, arregladas, pero que no estén maquilladas. ujú, Hay labores y actividades que requieren que las uñas estén blancas, pero que blancas, estén bien. organizadas. Ujú. O puede ser que no solamente ofrezca el tratamiento del maquillaje, sino que también haga el proceso del maquillaje de uñas, sino que también haga un tratamiento de cuidado y prevención de la uña para que no se parta fácilmente. Entonces, yo ya empiezo a identificar maquillaje, tratamiento de prevención o tratamiento de curación también. Si mis uñas han estado muy maltratadas, Regeneración. ¿cómo las regenero? Pero entonces ahí yo también puedo ofrecer un cuidado de spa de manos. Entonces, fíjense que allí yo empiezo a listar cuáles son esas ofertas de servicio o de producto que tengo. Si es un producto, entonces, no, que tengo la chaqueta térmica, o tengo la chaqueta para hacer deporte más ligera, o tengo la rompevientos, o tengo la que me permite a mí salir a la lluvia y no se me va, ¿cómo se llama? Impermeable. Entonces, yo ya identifico cuáles son los distintos tipos de productos o servicios que el cliente puede adquirir para solucionar esa necesidad. ¿Listo? Eh, Ese sería el qué. El qué que define nuestro negocio, el centro de lo que es. Ahora, yo nos va a ayudar un poco con ¿Cómo? el cómo, que está compuesto por tres actividades. Entonces, Joey, cuéntanos un poquito sobre el cómo y qué tenemos que tener, qué debemos tener en cuenta en este aspecto. Bueno, en el cómo vamos a tener muy presente las actividades clave, los socios clave y recursos clave. ¿Cuáles son las actividades clave? Vamos a hablar de que son las actividades que vamos a tener que hacer para poder ofrecer el producto, para poder iniciar a tener esos ingresos. Entonces, aquí hablamos del tema de, sigamos con nuestro ejemplo de las uñas. ¿Qué vamos a tener que iniciar? Entonces, bueno, voy a tener que, o tengo un sitio o lo hago a domicilio. Entonces, tengo que definir qué actividad voy a hacer. Si tengo el sitio, entonces tengo que conseguir O el los dos. sitio, tengo que tener el local, y si la otra actividad es el local de manera física o también de manera de domicilios, tengo que definir cada una de esas actividades. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a alquilar? ¿Lo voy a comprar? Ese tipo de actividades, ¿cómo van a ser los servicios? ¿Qué voy a ofrecer? Tenemos que detallar en este punto todas esas actividades. ¿Para qué? Para que funcionen. Entonces, el tema de si les voy a ofrecer algo, de cómo va a ser el espacio, de todas esas cosas tenemos que tenerlas presentes aquí en esta actividad clave. Y si lo hacemos, siguiendo con el ejemplo de las uñas, de manera de domicilio, ¿qué actividades? Entonces, el desplazamiento, tengo que tener una agenda, voy a tener una agenda virtual, voy a hacerlo por llamada telefónica. Tengo que llamar a Cada los una, clientes. cada una de esas actividades tienen que estar claramente identificadas para poder iniciar a que el negocio me genere ingresos. O si ya tenemos el emprendimiento andando, que esos ingresos se mantengan, que no diga uno, no, es que esta semana no tuve, entonces tratar de que esas actividades se estabilicen para poder tener unos ingresos de manera permanente y poder Hay incrementar. actividades que son más frecuentes que otras. Hay otras que son muy ocasionales. De pronto hay unas actividades que las hago una sola vez al mes. No sé, por ejemplo, tengo que ir a comprar los esmaltes que se me acabaron y reponer mi inventario. De pronto eso es una actividad que realizamos una sola vez al mes, Ujú. pero igual es necesario ponerlo. Ahora, pasa muchas veces también, yo vi que uno dice, ah, yo ya sé cómo manejo mi negocio, yo ya sé todo lo que hago, para que tengo que hacer esto. Es importante poder listar todas las actividades, y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque nos sirve para dos cosas. Uno, a veces no somos conscientes del tiempo que invertimos en ciertas actividades y que en algún momento nos damos cuenta o decimos, ah, no me alcanzó, no alcancé a hacer esto, lo otro, no me alcanzó el tiempo para lo que quería hacer, y, no nos, y, no- y la razón por la que no nos alcanza es porque no somos conscientes de todo lo que implica desarrollar nuestro negocio y creemos que son dos, tres cositas las que tenemos que hacer, pero a la hora, la verdad, hay muchas tareas que hay que hacer, ¿sí? Y lo otro para lo cual nos sirve es que las actividades consumen un recurso que es fundamental, que es el tiempo. Y a veces no somos conscientes de la inversión en tiempo que estamos dedicando a un negocio. Y como no somos conscientes de eso, no sabemos cómo, o no hacemos el ejercicio de costear ese tiempo.
Eso vale plata, el tiempo vale plata, porque el tiempo que tú estás invirtiendo en hacer todas esas actividades, podrías invertirlo en ir a trabajar a una empresa y que te pague un salario fijo y ya está, y evitas tantos líos y tantos rollos, ¿cierto? Y también Pero puede afectar la calidad del producto o el servicio. Termina afectando porque entonces no cumplo, si seguimos con nuestro ejemplo, no que me fui a comprar, no, qué pena, no llegué, entonces empieza a afectar la calidad del servicio o el producto también. entonces es fundamental tener el mapa completo de todas las actividades que necesito. Hay una forma de clasificar las actividades que después se podría ver, como ustedes pueden saber, cada uno de estos aspectos es todo un mundo y todo un universo, que pues no lo vamos a tratar acá, pero hay una forma de clasificar también las actividades que requiere mi compañía o mi emprendimiento para poder desarrollarse. Luego podríamos verlas con un poco más de tiempo. ¿Pasamos al siguiente o Bueno, sí, algo más? pasamos al siguiente, que son los socios claves. Aquí tenemos que identificar y definir qué estrategias y qué alianzas vamos a hacer para poder desarrollar el negocio. Entonces tenemos que evaluar cómo vamos a iniciar, qué vamos a necesitar, qué proveedores vamos a, dónde voy a comprar, con qué marca me voy a casar, si esta marca, si trabajo con esta marca me da algún tipo de publicidad, me ayuda a crecer mi mercado, o si trabajo con esta otra marca, o trabajo con las dos. Entonces, es también listar cada uno de esos socios que nos van a aportar algún beneficio, proveedores, qué empleados voy a tener. Entonces, un socio clave puede ser una muy buena niña que tenga experiencia en uñas, que sepa hacer un spa y que adicionalmente sea una niña bien dulce, que le guste hablar con las personas, que sea muy amable. Esos son socios claves. También tenemos como socios claves voluntarios que quieran hacer algún tipo de actividad con nosotros y que nos van a ayudar a impulsar el negocio. Eso también es clave porque va a ser la cara de nuestro producto, la cara de nuestro servicio. Entonces, también tenemos que dedicar un tiempo a escribirlos, quiénes van a ser y por qué decidir trabajar con ellos, con quién me voy a asociar, con quién me voy a aliar y el por qué. Y para que esto sea un impulsor de hacer crecer nuestro emprendimiento, nuestro negocio. Aquí es importante yo ver que a veces uno, al igual que en las actividades, uno no es consciente de todas las personas que tienen que intervenir para que finalmente yo pueda ofrecer el producto o el servicio. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas con las que interactúo, como tú lo dijiste, que son más como externas, como los proveedores, o incluso entes reguladores. Uno no es consciente que de repente para poder hacer el spa de uñas, bueno, de pronto el spa de uñas no funciona mucho, pero puede ser que sí, yo necesito registrar mi negocio, y pues resulta que tengo que ir a Cámara de Comercio, y tengo que ir a la Superintendencia de Comercio, y tengo que ir a Alcaldías, las alcaldías a pedir permisos. permisos. Todos esos son socios clave con los que yo trabajo. Es cualquier entidad o persona que aporta o afecta el desempeño del negocio, ¿sí? Pueden ser entonces, pueden ser externos como proveedores o organizaciones gubernamentales que nos regulan, pueden ser también competidores. Aquí hay que poner a la competencia también cuáles son mis competidores, por O qué me gremios que afectan. nos asocian Gremios que nos también. asocian, a lo mejor hay una asociación de spa de uñas en el barrio donde yo estoy, o hay un comité que hace capacitación. ¿Quién me capacita? Entonces, ¿dónde yo me capacito? ¿Cuáles son las distintas personas que me pueden capacitar? Esos son externos. Internos, tú decías muy bien, de pronto yo quiero tener una chica de recepción que me reciba a los clientes. ¿Y qué características debe tener esta chica? O yo quiero tener una persona que esté trabajando afuera buscando clientes. Todo eso va a depender de lo que el negocio exija. También tener los clientes, se puede poner algo como un universo de clientes y luego en el a quién vamos a trabajar un poquito más a profundidad de los clientes, pero entonces aquí no es necesario poner cada uno de los clientes, a no ser que sea un aliado. Por ejemplo, si yo dentro de mi spa de uñas logro establecer una alianza con una tienda de ropa, ¿cierto? En la cual, dependiendo del color de uñas que se pintan o la ocasión y todo eso, yo le puedo sugerir a la persona una asesoría de imagen,
¿cierto? Entonces me alío con una tienda de ropa. Ese es un aliado, es un tercero, pero que trabajamos juntos para que tanto él se beneficie como yo me beneficie. Entonces, cuando yo estoy pintando uñas, le digo a ese aliado, le sugiero a esa persona que puede encontrar ropa que le sirve para ese tipo de maquillaje en la tienda al lado, o la persona que está vendiendo ropa allá, ¿cierto? Eh, Cuando una vez el cliente compra su pinta y su atuendo, le puede sugerir ir al spa de uñas para tener un maquillaje acorde a esa ropa que se está comprando. Es un ejemplo que pues, no necesariamente tiene que aplicar, pero eso sería un aliado también. Son aliados que podemos trabajar en conjunto para beneficiarnos mutuamente. Tenemos que listar todo aquello que podamos ver que nos va a ayudar a crecer, que va a impulsar el negocio, que va a impulsar el emprendimiento interno, externo, legal, local, gubernamental, agremiaciones, ONGs, todo esto tenemos que tener en cuenta, todo tenemos que listar y empezar a ver cuál es un impulsor para nosotros, cuál nos va a ayudar. Bueno, pasamos a recursos. Vamos a recursos clave. Aquí también vamos a definir cuáles son esos elementos que influyen para que funcione, para que todo funcione, qué vamos a necesitar para que todo salga adelante. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta lo que hablábamos ahorita, qué recursos, recurso humano, físico, tecnológico, qué insumos, entonces qué voy a comprar, los materiales, dónde los voy a comprar, la calidad que voy a manejar. Todo esto tenemos que tenerlo también como recurso clave. Tenemos que listar cada uno de ellos y, como les decía, los recursos tienen que ser físicos, humanos, las personas con las que vamos a trabajar, porque eso también es clave para poder dar un servicio diferente. Siguiendo con el ejemplo de las uñas, para poder dar un servicio que sea diferente a los demás, ¿sí? Que sea llegar, que le hagan las uñas y chao. ¿Qué vamos a dar qué vamos a dar adicional? ¿Qué se va a llevar la persona de manera adicional? ¿Qué experiencia le vamos a dar desde el momento que llega al sitio, si es físico, o como hablábamos de los domicilios, desde el momento en que llegamos, cómo llegamos? Todo estos recursos también tenemos que listarlos y empezar a detallarlos uno a uno, que también eso nos va a ser un impulsor para nuestro negocio. Yo, al igual que en lo que hablábamos anteriormente, a veces uno no es consciente de todo lo que necesita. Entonces uno dice, ay, no, eso sale más o menos ahí como por 20.000 y yo lo puedo vender a 30.000 y me gano 10.000. Y sí, ¿qué necesito? Ah, no, necesito el esmalte y el quita uñas y el algodón. Ah, listo, chévere. Y resulta que cuando me pongo a trabajar en eso, ay, el corta uñas, no tengo corta, me toca comprar el corta uñas. Ay, no tenía la que necesito una lima. Y entonces, si no somos conscientes de todos los insumos que necesitamos, tampoco vamos a poder costear cuánto nos vale realmente el servicio o producto que estamos realizando. Y es importante todo, así sea las hojas en las que imprimo la factura, eso vale. El recibo de pago donde le doy el ok al cliente. Eh, bueno, hay muchos ejemplos que podríamos ver de cosas muy sencillas que a veces no cuantificamos, No, pero que ahí va sumando a los costos de nuestra operación y de nuestro emprendimiento y nuestros costos de producción. Entonces, por eso es importante también que listemos la totalidad de esos recursos, ya sean insumos, materiales, tecnología. A veces, miren, a veces uno dice, no, pues yo vendo por internet. ¿Cuánto te cuesta el internet de la casa? Si no tuvieses ese internet, te toca ir a pagar wifi en algún sitio, la conexión no es buena. ¿Cuánto vale que la persona esté ahí sentada dedicada a responder? Y por eso es importante el cómo lo hacemos, el cómo nos permite tener una perspectiva clara entonces de lo que hacemos, con quién lo hacemos y lo que necesitamos para hacerlo. Y más adelante vamos a hablar ahorita en un momento de que eso refleja un esquema de costos, obviamente, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente. Sí, pasemos al quién. Entonces ya vimos el qué, vimos el cómo, ahora vamos a ver el quién, a quién lo vendemos, a quién ofrecemos esto. Entonces vamos a arrancar, este tiene también tres aspectos a revisar. Vamos a arrancar con el primero de ellos, que es el segmento de grupos de interés o clientes de interés. ¿A quiénes vas a satisfacer sus necesidades? Los clientes. Anotar las principales características que definan a tu cliente típico, al cual te interesa llegar. Eso es muy importante. Como hablábamos hace un momento,
cuando uno no sabe qué es lo que hace y a quién le vende, uno termina diciéndole sí a todo o termina, cuando uno está necesitado de vender y no tiene recursos, ¿cierto? Y que no ha vendido mucho. Entonces uno, en la urgencia y en la ansiedad de poder vender, uno termina vendiéndole como sea, lo que sea, a cualquier persona, lo importante es que me dé la plata. Eso afecta negativamente nuestro negocio porque es que resulta que nuestro producto no está diseñado para todos. Si yo soy un spa de uñas y yo estoy especializado en mujeres entre los 20 y los 30 años, entonces yo me creo unos diseños bien modernos, bien chéveres, bien juveniles, dinámicos, coloridos, ¿sí? O si yo le estoy ofreciendo, si yo tengo mi spa de uñas en Bogotá o lo tengo en Cartagena, es diferente el tipo de maquillaje que yo ofrezco. ¿Y qué pasa? Si yo me especializo en un tipo de maquillaje de uñas para un segmento de población específico o para un contexto cultural específico y trato con ese producto o servicio de llegarle a un cliente que no está, que no le gusta o que no es el que necesita, al que está apuntando mi servicio, ese cliente no va a estar 100% satisfecho porque no le va a agradar, no le va a gustar. Si yo tengo un spa de uñas para mujeres que están de afán, ¿cierto? Y hago todo rápido y me aseguro de tener un servicio rápido y después voy a ofrecerle a mujeres que les gusta que le dediquen tiempo, que sea con calma, pues esa mujer se va a sentir mal, ¿cierto? No, es me atendió de afán y me puso ahí rápido, rápido. Pero si yo estoy en un sitio en donde las mujeres normalmente están de afán, en un centro empresarial haciendo mi spa de uñas, y las mujeres ahí tienen ese afán, que se vean bien, pero que se trabaje con agilidad y tiempo, entonces van a estar satisfechas con ese servicio. Entonces, ¿qué se hace aquí? Tengo que identificar, y yo puedo tener, no es que yo tenga un solo grupo de interés, yo puedo tener varios grupos de interés. Un grupo de interés, y lo importante es que lo tenga clasificado, identificado, y que anote cuáles son las principales características de cada uno de esos grupos de interés. Edad, gustos, que consume esa persona también en otras cosas, Costumbres, lo que tú decías, costumbres, clima también. clima, todo lo que rodea a ese grupo específico de interés, ¿sí? Perspectiva de vida, todas las características que yo pueda poner. Entonces, si yo ofrezco servicio a mujeres de 20 a 30, pero también a chicas adolescentes y también a señoras mayores de 50, está bien, yo puedo ofrecer los tres servicios, si tengo la capacidad y el conocimiento para ofrecer esos tres servicios. Lo importante aquí es que entonces yo los identifique a esos grupos y les ponga las características. ¿Listo? Bien detallado. Bien detallada. Esto en inglés se llama el buyer persona. Traduciéndola al español, lo podríamos poner una traducción de cliente típico o tipo cliente, ¿sí? Entonces yo puedo tener tipo cliente uno, tipo cliente 2, tipo cliente 3 y voy poniendo cuál es el tipo, las características de cada uno de esos tipos de cliente. Claro, y el ejemplo que tú dabas es claro. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de las uñas, es si una niña va a hacerle las uñas a una persona mayor y que lo haga de una manera rápida, le molesta. Pero si va la misma persona a hacer las uñas a una niña joven que se hace un tipo de uña acrílica o que se la pongan, es otro tipo de servicio totalmente diferente y de cliente diferente. Entonces, por eso es importante detallarlo para cumplir como con esas expectativas de la señora mayor adulta que le gusta, que se siente, que le hagan, que le hable, que le quite, que le pongan, y el joven que está con un poco de tiempo, con poco tiempo, pero quiere que se lo hagan rápido y que se lo pongan, que sea acrílica, que sea, son diferentes. O si yo me estoy especializando en hombres o en mujeres. Ya, Porque si yo me estoy especializando en hombres, pues el hombre requiere un tipo de servicio diferente. Si es mujer, claramente es otro tipo Eso es muy importante y lo relacionamos con lo del a qué decirle sí y a qué decirle no, porque el momento en el que nosotros recibimos un cliente para el cual nosotros no estamos preparados y le decimos que sí, se va a frustrar. No lo vamos a atender bien. va a ser una experiencia, ¿cómo podemos llamarlo? Crítico, Ajá, que ese voz a voz negativo. El voz exactamente. tiene que ser positivo y es el mercadeo que más vende. Es el mercado más importante y es un cliente trae otro, pero también un cliente puede alejar a otro. Y algo que es importante saber es que es mucho más barato en términos de tiempo y de recursos y de todo,
que un cliente vuelva a ganar clientes nuevos. Es mucho más fácil que venga un cliente, es mucho más económico que venga un cliente a conseguir uno nuevo. Y si nosotros atendemos a un cliente que no era un cliente para el cual estábamos preparados, es muy fácil que ese cliente no vuelva. Gastamos un montón de tiempo en eso y ese cliente nos va a empezar a generar una mala reputación, seguramente. Mientras que si es un cliente que logramos atender bien, ese también puede generar una cadena inversa y es ayudarnos a traer nuevos clientes. Un cliente llama a otro cliente, siempre, siempre. Bueno, lo otro que es importante yo hoy en este aspecto de a quién lo vendemos es, ya tenemos identificados nuestros grupos de interés en el punto anterior. Ahora, ¿cómo yo voy a llegar a esos grupos de interés? Porque a veces uno cree que es montar todo el negocio, tener todo listo y que los clientes van a empezar a llegar caídos del cielo. No, nosotros tenemos que llegarle a esos clientes, tenemos que comunicarnos con los clientes tienen que entender qué hacemos. Lo que vimos en el qué, tenemos que saber cómo transmitirle ese mensaje a los clientes. Por eso es importante que el qué esté muy bien definido, porque si yo el qué no lo tengo claro y empiezo en el qué a decir, no, es que pues sí, yo pinto uñas, pero pues como que pinto uñas y ya, pues con ese discurso yo no voy a convencer a nadie. Entonces, O lo como primero, que pase, pero mañana vas al al sitio. sitio. También hay que definir eso, ese canal de comunicación, si va a ser físico o va a ser virtual, o si voy a tener los dos. Entonces, si voy a ser físico, voy a estar ubicada en un sitio, presto un servicio, en tal horario, con tal condiciones, y teniendo claro lo que hemos visto, ¿no? Si son adultas, si son menores, y también si va a ser digital. Ese canal también tiene otro tipo de comunicación y hay que moverse de manera diferente. Entonces, hay que identificar ese canal de comunicación. El físico se comunica de una manera diferente al virtual, al digital, al de redes. Eso también hay que tenerlo presente. Hoy en día existen muchos canales de comunicación. El voz a voz es uno de ellos. Eh, a lo mejor yo ahí puedo hacer algo para incentivar a que los clientes traigan otros clientes. Ahorita lo vamos a ver en la relación con los grupos de interés en el siguiente punto. Pero de ahí, ese es el primero. De ahí entonces está publicitar en un periódico, publicitar en redes sociales, publicitar en televisión, en radio, poner una pancarta gigante en ciertas zonas del barrio o del sector en donde yo sé que hay gente del perfil que yo construí, ¿sí? Ahora, si yo ya tengo claro cuál es el perfil de clientes que yo construí, identifico sus características, dónde se la pasan, dónde viven, qué rutinas tienen, entonces estos canales de comunicación yo los voy a hacer mucho más eficientes, porque si yo tengo mis clientes principales son mujeres de los 20 a los 30 años, y yo voy y pongo un cartel de spa de uñas en un colegio, pues no lo estoy atendiendo a los clientes que yo quiero atraer. Pero si yo en cambio voy y lo pongo en una universidad, ahí es más probable que pueda atraer esos clientes que yo quiero. Pero si voy y lo pongo en una zona de oficinas, tal vez ahí ya las mujeres están en otro modo y cuando vengan no son los clientes que yo quiero atraer. Entonces, eso es muy importante. ¿Cuáles son esos canales? ¿Cómo me voy a comunicar con ellos? Piensen, esta frase que está ahí, en cómo ellos van a conocer tú quién eres, lo que haces y los beneficios que ofreces. Por eso es importante lo anterior, ¿listo? Cuando tenemos muy claro y definido en frases concretas el qué hacemos, también la comunicación va a ser mucho más fácil de realizarse. Ahora el otro punto, Joey, es cómo yo me relaciono y cómo yo busco mantener esa relación con mis grupos de interés. ¿Cómo los voy a atraer, mantener, fidelizarlos para que sean clientes recurrentes? ¿Cierto? Pues qué chévere que nosotros, si yo tengo en mi spa de uñas, si viene una mujer hoy, ojalá que esa mujer vuelva dentro de 8 días, es lo que más queremos, ¿cierto? Entonces no solamente va a depender de que yo le ofrezca un muy buen servicio y que esté convencida de mi servicio, sino que yo tengo que buscar otras alternativas para enganchar a esta mujer y que se mantenga. Entonces, a lo mejor la primera vez viene, le hago su tratamiento, le hago su maquillaje muy bien, de muy buena calidad, le ofrezco un muy buen servicio, pero voy un paso más allá porque mis servicios entonces van un poco más allá, un valor agregado que veíamos en el último aspecto del que le doy una asesoría. Entonces yo le pinté las uñas verdes y yo le doy una asesoría, mira, no sé cómo te vas a vestir para la ocasión, pero si te estás poniendo las uñas de este color, yo te sugiero que utilices ropa de este color, ta, ta, ta. Si quieres, cuando te estés vistiendo, mándame un par de fotos y yo te digo
si combina, no combina, o muéstrame, o me dices de qué ropa, de qué color tienes, y yo te sugiero de qué color vas a pintarte tus uñas. Y yo puedo ir un poquito más allá de simplemente el spa. O también hablábamos ahorita del tratamiento, ¿no? En el proceso en el que le estoy haciendo las uñas, yo puedo identificar ciertas cosas en su piel, en su rostro, que a lo mejor yo ya puedo ir un poco más allá sin ser un servicio que ofrezco, pero que a manera de sugerencia le doy o que le puedo brindar como una cierta asesoría, obviamente siempre que tengamos el conocimiento para hacerlo, tenemos que capacitarnos en eso, pero es algo que a lo mejor no nos consume muchos recursos y que puede ir atrayendo al cliente. Que la va a a La fidelizar fidelizar. con nuestro servicio, con nuestro producto, es generar esas actividades adicionales, como bien lo dice Juan, es si yo veo tus manos y te digo, ay, no, tú te hiciste unas uñas y te maltrataron, ven, te voy a poner esto que te va a ayudar, no te lo cobro, y vamos a ir trabajando. En la próxima vez que veamos cómo vas, ay, está muy bien, se ha ido regenerando, pongámosle esta vitamina o pongámosle esto, es irlos fidelizando. También existen muchos los programas De de fidelización, fidelización en que un sellito, en que, bueno, si te haces 5 sesiones. conmigo de manos, entonces el sexto te lo voy a hacer gratis, o te voy a aplicar el tratamiento, o te voy a hacer, bueno, cualquier cosa de estas, si seguimos con el ejemplo de las uñas. O, por ejemplo, en los restaurantes, entonces si tú te llevas, si almuerzas 20 veces, te ponemos 20 sellitos y el día 21 va a ser gratis. Cosas como esas, tenemos que pensar en esas estrategias que estén a nuestro alcance y que podamos hacer que quieran estar con nosotros porque nos preocupamos, porque pensamos en ellos. Todas esas actividades donde uno se siente querido, donde uno se siente especial, donde desde que uno llega ya saben qué te pasó en tu uñita, ya saben qué pasó en el dedo, ¿no? Que me corté, que me caí, que me quemé, que se me lastimó la uña, que se me, qué sé yo, que el machucón, entonces yo te lo cuido. Tenemos que generar ese tipo de actividades, ese tipo de fidelización, ese tipo de conectarnos para que quieran siempre que el servicio o el producto sea con nosotros. Otro aspecto importante acá, yo vi que está relacionado, pero no solamente es lo mismo, es el servicio postventa. ¿Sí? No solamente interesarme hoy en día, las personas quieren que se les trate como personas y no simplemente vendiéndome y vendiéndome, pues también depende del tipo de producto que yo ofrezco, pero siempre un servicio postventa es bueno. Ahora hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Porque a veces uno por hacer postventa termina metiéndose en problemas con el cliente, pero si definimos muy bien el alcance de un servicio postventa, no sé, a lo mejor en el caso de las uñas, si durante el día o el día en el que te hiciste el maquillaje, se te desarregló una uña por alguna razón, puedes venir y te la ajusto, pero tiene que ser ese mismo día, ya desde el siguiente día ya no aplica, o no sé, bueno, pueden ser los 2 primeros días, bueno, no sé. Eso ya habría que analizarlo en el contexto del negocio, pero un servicio postventa es siempre atractivo. No sé si a ustedes les pasa, pero si yo compré o tú adquirí un servicio, un producto, y veo que la persona a la cual yo le compré y le adquirí ese producto o servicio está pendiente de mí, si estuve satisfecho o no con eso, digo, oiga, qué chévere. Y si después más adelante hay otro que me ofrece lo mismo a un menor precio, yo a lo mejor no me voy a querer mover porque en este me tratan bien, están pendientes de mí, me llamaron después de que compré o de que usé el servicio, a ver cómo me sentí, si me gustó, si no, incluso me ofrecieron que podía arreglarme la uña si se me dañaba el primer día. En cambio, en este otro spa no me hacen eso. Entonces son cosas que me van a ayudar a mantener esa relación con los clientes de forma constante. Yo ya puedo empezar a meter otra cosa. Oye, no, tengo el spa de uñas, pero puedo hacer también un tema de belleza en el rostro, sí, facial, puedo ir creciendo también esos servicios. Pero para eso es muy importante ir conociendo a nuestros clientes, saber cuáles son sus puntos de dolor, cuáles son sus intereses, que eso lo definimos en el punto, Exacto. exactamente en el punto 9. Cuando nosotros analizamos bien las características de los clientes y las tenemos bien listadas, se nos empiezan a ocurrir ideas para canales de comunicación y para mantener esa relación con Eso los es lo clientes. importante, lo que tú decías ahorita del Valle Persona, identificar ese consumidor, ese cliente que vamos a tener, tenerlo bien definido, edad, qué le gusta, qué no le gusta, para poder en este punto de relacionarnos con ellos, de que se casen con nosotros, hacerlo de una manera acertada. Tal cual. Eso es entonces
el qué, que es el centro de nuestro negocio, de ahí nace todo, si tenemos bien definido eso, las demás cosas fluyen. Luego tenemos que ver cómo lo hago, qué necesito en actividades que realizo, en insumos que manejo y las personas que interactúan dentro de toda esa dinámica y el a quién se lo ofrezco, ¿no? ¿Cuáles son las características de mis clientes? ¿Cómo llego a ellos y cómo los mantengo? Ahora, resulta que todo esto yo, pues, ejecutarlo, y si ya lo tengo claro, va a requerir una inversión en cómo lo hago, esas actividades, esos socios y esos recursos van a requerir dinero, van a requerir recursos económicos para poderlos ejecutar, comprar todo esto. Y a la vez, el a quién se lo vendo es de donde van a venir mis fuentes de ingreso. Y acá es donde entonces pasamos al cuánto. El cuánto es muy importante porque el cuánto nos va a permitir entonces saber cuánto nos cuesta hacerlo realmente en su totalidad, contemplando todos los factores y los ingresos que eso me genera, ¿sí? El ingreso que genero por un producto, por el otro, por un servicio, por el otro, por este tipo de cliente, por el otro. También, perdón, me devuelvo un poco a lo de los clientes. Cuando yo identifico las características de mi tipo de cliente, eso también me ayuda a que en esta parte de la estructura de ingresos yo pueda estimar cuánto esos clientes están dispuestos a pagar. No es lo mismo si yo le estoy ofreciendo un servicio a alguien de clase baja a alguien de clase alta, de estrato 1 o de estrato 5, porque el de estrato 5 está dispuesto a pagar mucho más que alguien tiene una capacidad de pago mayor que la de estrato 1, ¿cierto? Y al identificar esas características de mis clientes, o si es un producto muy bueno y de mucha calidad y los clientes lo necesitan mucho, están dispuestos a pagar un poco más. Si soy el único que ofrece eso y yo analizando los socios clave veo que en el mercado solo estamos dos que ofrecemos ese servicio, yo puedo empezar a cobrar un poco más porque es un servicio que no es escaso, que es escaso, perdón, que no es tan predominante en el mercado. Entonces tengo que analizar todo eso. Y esa estructura de ingresos es la que me va a permitir entonces a mí analizar realmente cuánto estoy recibiendo por todo lo que hago. Entonces acá hay dos cosas importantes, estructura de costos, estructura de ingresos. No sé si quieres hablarnos un poquito sobre la estructura de costos. Dale, sí. Aquí en la estructura de costos vamos a detallar cada recurso, cada actividad tiene un costo, como bien decía Juan, y ese es el tiempo nuestro, el tiempo de ustedes tiene un costo. Entonces, hay que detallar, a veces no pensamos que el transporte, que ir a comprar el insumo, entonces, que me costó el Transmilenio, o que me costó un taxi, o que me costó un tiquete aéreo, todo esto tenemos que detallarlo para poder llegar a esa estructura de costos adecuada. Hay que definir todo. Entonces, si voy a pagar un alquiler, ¿cuánto es el alquiler? Si voy a tener, esos son esos costos fijos. Si voy a tener una niña que me ayude 3 días a la semana, eso ya sería como un costo variable. Pero todos tenemos que definirlo. Tenemos que escribirlo, ya sea que hagamos ese gasto o ese costo una vez al año o una vez al mes, una vez a la semana. Tenemos que detallarlo, tenemos que definirlo y también los costos que hacemos a diario, los materiales, los insumos, el ir, el venir, el pago de un alquiler, el pago de un transporte, todo esto debemos detallarlo, escribirlo, porque ahí está un adecuado costeo de lo que vamos a hacer, servicio o de nuestro producto. Entonces tenemos que salarios también, arriendos, Servicios. servicios. Algo que es importante, yo vi en esto de los costos o que facilita mucho la labor es cuando yo empiezo a hacer un costeo, me dirijo a las actividades del cómo, a las actividades del cómo, a los socios claves del cómo y a los recursos claves del cómo. Cada uno de esos representa un costo. Entonces, cada actividad que yo liste, eso cuesta. ¿Cómo cuantifico eso? En tiempo, ¿ya? Tengo que saber cuánto cuesta mi tiempo. Y ahí es difícil, ¿no? Uno dice como, ¿cuánto vale el tiempo? El tiempo es oro. ¿Cuánto vale mi tiempo? Hay formas en las que uno podría costear eso, basándose en referencias de mercado, por ejemplo, un salario mínimo, cuánto cuesta, cuánto vale la hora, a cómo están pagando la hora, cuánto me podrían pagar si yo ese tiempo lo invierto en otra cosa, cuánto me podrían pagar en esa cosa que podría ser, ¿cierto? Y entonces eso me puede ir ayudando a calcular más o menos una tarifa de mi tiempo. Eh, Socios clave,
Pues también muchos de, pues el proveedor, entonces cuáles son las tarifas de los proveedores, el listado de costos de los insumos, de los procesos, no sé, la certificación que necesito de Cámara y Comercio vale X cantidad de plata. Cada una de esas, las alianzas. Tener Ah, algún costo, el asociarnos, el pertenecer a un gremio también, eso tiene un costo tiene un también, hay costo. que listar. Y los recursos clave también. Un recurso que no mencionamos aquí, yo vi que vale la pena ahorita mencionarlo y es el conocimiento. ¿Sí? El conocimiento también cuesta. Saber hacer las cosas vale. Si no, pues porque paga la gente. Pues porque pago yo un plomero. Porque el plomero sabe hacer eso y conoce ese tema y él lo puede hacer mucho mejor. Cada una de esas cosas tiene un costo, entonces al revisar esos listados podemos irle poniendo los costos a cada una de esas y así tenemos esa definición total. Ahora, hay otra cosa importante acá y es muy bonito saber que el esmalte vale 10.000, el quita uñas vale 15.000, el algodón me cuesta 8.000, no sé, los precios que de cada cosa, mi tiempo vale tanta plata a la hora. Ahora, ¿yo cómo hago para poner todo eso bajo una misma escala de medición? Tenemos que buscar la forma de medirlo en una ventana de tiempo, ya sea anual o mensual o semanal incluso. Hay unos negocios que incluso lo pueden hacer diario, pero ¿qué es lo que buscamos aquí? Establecer, para hacer esas mediciones anuales, mensuales o semanales, eh, es necesario tomar algunos supuestos, como cuáles, como la cantidad de clientes que voy a atender y la cantidad de insumos que voy a necesitar en promedio durante esa ventana de tiempo. Digamos, ¿cuántos clientes atiendo a la semana? ¿Cuánto esmalte consumo a la semana? Y entonces hago un estimado de los costos de mi esmalte, de mi algodón, de mi quita uñas, de mi internet a la semana. Y ya tengo todos los costos bajo una misma ventana de tiempo. ¿Listo? Así yo puedo empezar a establecer eh, cómo se comportan esos costos a lo largo del tiempo y a la medida que yo cambio la cantidad de insumos que consumo, la cantidad de clientes que tengo, cómo se modifican esos costos. Claro. Y clave también es identificar cuáles son los costos más altos, porque de pronto, como estamos iniciando o estamos aprendiendo, iniciamos a comprar un ejemplo, los insumos en este sitio. Entonces, tenemos que identificarlos y controlarlos para saber, oye, este insumo, estos materiales, ¿por qué están tan costosos? Si estoy viendo en el mercado o una persona que hace lo mismo lo está consiguiendo más barato. Entonces, el tenerlos identificados va a hacer de que los tengamos claramente definidos y poder, oye, esto está muy caro aquí y resulta que llegó un producto nuevo con las mismas características, pero como está entrando en el mercado, es un poco más económico. Entonces, hay que estar haciendo esa revisión de esos costos y estar pendientes en el mercado, qué está llegando, qué se está haciendo para ir bajando esos costos, pues para que el margen de utilidad para cada uno de nosotros pueda ir mejorando día a día. Entonces, eso también es importante en la estructura de costos. En tema de costos, hay mucha tela por cortar. De pronto, para cerrar este tema, mencionar una cosa más y es que hay costos que son una sola vez en todo el negocio o una sola vez al año. Normalmente esos costos tienen que ver con la compra de capital de trabajo, ¿sí? Legales. O legales, que suceden solamente al principio. Eso se llama inversión de capital y es, por ejemplo, los equipos que yo necesito para el spa de uñas, corta uñas, mesas, todo eso son inversiones que se hacen una vez al año y las tengo que renovar una sola vez al año. Entonces, eso no es necesario ponerlos de forma anual o mensual, ¿sí? Sino que yo los clasifico, los pongo y los clasifico dentro de un concepto de costos que son inversión de capital. O sea, hay una cosa que es inversión y otra cosa sí son los gastos que son de la operación del negocio, del día a día, que algunos de esos pueden ser fijos, otros pueden ser variables, como ya lo explicamos ahorita con Joey. Eso respecto a costos. De hecho, viene el de inversión, ¿cierto? Sí, pero antes de hablar de inversión, vamos a hablar de la estructura de ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Pues así como hay costos, hay también ingresos de la compañía. ¿Cuáles van a ser esas fuentes de ingresos? Entonces, yo ahí tengo que identificar para un posible estimado de clientes o el promedio de clientes que yo atiendo en esa misma ventana de tiempo, sea
Si la definí en los costos mensual, entonces acá también la defino mensual. O si la definí semanal, aquí también la defino semanal. ¿Cuántos clientes a la semana tengo y cuánto más o menos en promedio yo recibo por esos clientes? De todos los servicios, entonces acá lo mismo. Hay que coger cuáles son los grupos de interés, los servicios que habíamos definido acá en la oferta de valor y ver cuánto me genera ingresos por cada uno de esos clientes tipo y el servicio que adquiere cada uno de ellos. Y lo que comentaba Juan también, ¿cuánto está dispuesto a pagar ese cliente, no? Hay unos que son de estrato 1 y 2, están dispuestos a pagar, hay otros que son 4 y 6, están dispuestos a pagar una suma diferente por el mismo servicio que vamos a prestar, por el mismo producto que vamos a entregar. Entonces, ahí viene, si hacemos bien la tarea anterior, aquí la estructura de ingresos podemos definirla de una manera muy acertada. O si yo estoy vendiendo al por mayor o al por menor, entonces es diferente, porque al por mayor tengo unos precios, al por mayor tengo otros, entonces eso ahí es también algo que puede llegar a afectar esa estructura de ingresos. Y clave ahorita también, con todas las tendencias que tenemos de hoy en día, de pagos, de clave tener Nequi, clave tener en David Plata, estas herramientas también hacen parte de la estructura de costos y tenemos que estar o estar ahí, contemplarlas. Pero bueno, Joey, entonces, después de que yo tengo un análisis de mis costos y un análisis de mis ingresos, pues lo que uno busca en todo negocio es que obviamente los costos sean menores a los ingresos y ver qué tanto estoy ganando como consecuencia de mi negocio. Ahora, eso que queda, ese dinero que queda extra al restar de los ingresos, restamos los costos o gastos y costos. Eh, es un dinero que nos queda para nosotros decidir qué hacer con él. Y hay una alternativa, obviamente, uno puede ver cómo o lo usa para invertirlo de nuevo en el negocio y seguir haciendo, o mantener un crecimiento, o mantener el negocio o generar un crecimiento del negocio, o cómo a lo mejor uso esa plata para otra cosa y la uso ya para como diríamos, utilidades que ya puedo ejercer para gastos de vacaciones o cosas, pues, o gastos de mi casa, ¿cierto? Pero dentro del marco del negocio es importante que contemplemos que un porcentaje de eso que nos queda debemos ponerlo en inversión. Así como invertimos en un principio, esto de la inversión sucede al principio, pero también sucede durante, ¿sí? Ya sea para mantener, como le decía ahorita, para mantener el negocio o para hacerlo crecer. Entonces, ¿en qué voy a invertir esos beneficios? Puede ser reinvertir en la empresa, capacitarme, por ejemplo, viajar a conocer otras tendencias en otros lados del mundo, comprar mayor capital de trabajo. Entonces, no, vamos a poner otra mesa en el spa de uñas para atender más personas. O vamos a abrir una sucursal en otro sitio, entonces tengo que otro arriendo, otra gente que trabaja allá, tengo que pagar esos salarios, otros servicios. Eh, y recuerden que la sostenibilidad también contempla rentabilidad en el largo plazo. Hay que ver cómo nuestro negocio sigue manteniéndose en el largo plazo, no solamente en el día a día, porque puede ser que yo en el día a día genere para vivir, pero si no me está quedando para reinvertir en el negocio, al final voy a tener un gasto a tener que hacer, tener que hacer un gasto de mantenimiento en mis equipos para mantenerlo igual. Y de dónde va a salir ese recurso. Entonces, si yo puedo ir ahorrando poco a poco un dinero para eso, es fundamental. Así en el momento en que tenga que hacer ese gasto, no tengo que buscar a ver de dónde sacar un préstamo y meterme con intereses y todo eso, sino que yo mismo fui generando los recursos que necesito para eso. Esa es la parte de inversión. Y si eso no nos está dando, nos está quedando esa imagen para reinvertir, tenemos que ir a revisar el cómo y el a quién. El cómo Cada y el una aquí. de las variables, ¿sí? Las actividades clave, los recursos, los socios, qué pasa, estoy dirigiéndome a las personas que son, segmenté bien ese cliente, hay que revisarlo. Si el número no nos está dando, tenemos que ir a revisar el cómo y a quién. Bueno, John, yo creo que ha sido una sesión con mucha información. El objetivo de esta herramienta, repetimos, es al tener claridad en todos estos aspectos, yo ya puedo tomar decisiones de a qué le digo sí, a qué le digo no, de pronto en qué momento hago una cosa o en qué momento no la hago, o si la postergo para más adelante, pero al menos ya soy consciente de que tengo que hacerla.
¿sí? De pronto hay cosas que en este momento no se pueden hacer, pero si yo ya tengo este mapa, yo ya puedo ir caminando y apuntando para que en el futuro yo las pueda hacer, las pueda realizar. O cosas que estoy haciendo en la actualidad que no me interesa seguir haciendo, tengo que ver cómo eso me está afectando, me va a permitir este modelo ver cómo eso me está afectando en mi negocio y puedo ya tener una meta de cuándo lo voy a quitar, cuándo voy a dejar de hacer eso que no me está aportando a mi negocio. Rentable. Y ese espacio, ¿cómo lo ocupo con otra cosa? ¿No? Entonces, ese es el modelo que queríamos compartirles el día de hoy. Eh, Hay mucha información en Internet acerca de cada uno de estos aspectos, acerca del modelo Canvas. Eh, Busquen, revisen, lean al Voy respecto y vayan profundizando. complementando. Vamos a ver en qué de estos aspectos a lo mejor podemos profundizar más adelante para complementar esta herramienta. Esperamos haya sido de utilidad y bueno, nos estamos viendo entonces en una próxima ocasión. Y gracias, chao, chao.